pero la vida de intimidad alimenta la espiritualidad. Esto como una reflexión, porque a veces cuando creemos que ya, quizás que ya hemos llegado a un nivel de madurez, de saberlo, de que ya estamos plenamente formados, de cuando en cuando el Señor también nos confronta para dejarnos ver que seguimos necesitando de su presencia, que somos frágiles, que, que necesitamos ser dependientes, que somos personas y que indiscutiblemente cada día necesitamos correr a la intimidad con Él. Todo esto nos dice que el ser humano no aportó nada para la obra de la salvación. Nosotros tampoco aportamos nada para estar en el ministerio. Dios nos guarde de creer que estamos aquí por mérito. Ninguno de nosotros, seamos quienes seamos, un pastor, un presbítero, una responsabilidad directiva seccional, distrital, nacional, donde quiera que estemos, ninguno de nosotros hemos hecho mérito para estar donde estamos. Si algo nos acompaña, es la gracia divina. Ese Dios grande y perfecto nos ha mirado con amor y a pesar de nuestra imperfección, de nuestras debilidades, porque las tenemos y nuestras imperfecciones, ha creído en nosotros y nos ha llamado al santo ministerio. Así que estamos solo por la gracia de Dios sin mérito alguno de nuestra parte. Así que sí, a veces hemos creído que ya todavía falta. Y creo que por eso Dios ha provocado momentos como estos para saber que todavía nos falta, pero que a través de este trabajo, a través del cuerpo, podemos seguir creciendo hasta llegar a la estatura en Cristo Jesús. Así que bendigo su vida con esta palabra y yo pido al Señor que todos los que estamos aquí tengamos una actitud humilde, sencilla, sincera, para saber que necesitamos cada día seguir siendo procesados por el Señor y creciendo. Así que no la experiencia, sino la dependencia. No el personaje, sino la persona. No la actividad, sino la intimidad. Los bendigo con esta palabra y continuamos en el orden. Hemos venido hablando de los 8 hábitos que estamos trabajando sobre la primer rueda, que es la rueda espiritual. Todo empieza por lo espiritual, todo. Así como empieza la caída es por descuidar lo espiritual, la recuperación empieza por lo espiritual. Así que lo espiritual es lo primero. Dijimos que la espiritual debe ser la prioridad. Prioridad es primero, no es segundo, no es tercero, es primero. Y lo que decía el pastor Germán ahorita, el horario usted lo establece, solamente que siempre piense en esto. Sin importar el horario que le dé, que siempre entienda que debe ser lo primero, la prioridad para que ese sea el fundamento de la construcción de vida, de la familia o del ministerio. Lo segundo que hablamos fue de la mentalidad. La mentalidad. Así que necesito trabajar sobre esa mentalidad y salir del conformismo, porque es que el conformismo le hace mucho daño a la prioridad. Una mentalidad conformista y mediocre ya no maneja la prioridad de la manera que lo debe hacer. Y hoy, entonces, ya quiero entrar a mirar ya muy de cerca y alimentar un poco este tema de los hábitos espirituales del reino. Entonces, quiero hablar del hábito, ya sabiendo que es una prioridad y que mi mentalidad no debe ser conformista, sino transformadora. Entonces ahora empiezo a mirar los hábitos como ese medio que Dios va a usar para transformar toda mi vida. El tema que quiero tocar son los hábitos espirituales del reino. Y en este caso me voy a concentrar en 3. Hoy solamente en 3 y ya la próxima hablaremos de la parte práctica. Pero hoy quiero concentrarme en los 3 hábitos que considero que deben manejarse en este punto. Y los pasajes que quiero leer son los siguientes. Lucas 5:16 dice, Lucas 5:16, Lucas 4:16 y Hechos 2:46, para que hablemos acerca de hábitos. Mire lo que dice Lucas 5:16. Pero con frecuencia
Él se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, de donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El objetivo en estas siguientes intervenciones que voy a tener es poder nutrir intencionalmente la tarea, la motivación y el propósito de los 8 hábitos espirituales. La tarea. ¿Cuál es la tarea que tenemos? La práctica de estos 8 hábitos espirituales según los trazamos para los 6 meses. Así que ya cada pastor debe tener su cuadrito y en ese cuadro trazó los 8 hábitos para aplicarlos, para vivirlos o practicarlos en los 6 meses. La motivación. ¿Qué es lo que me va a mantener motivado a que yo practique esos 8 hábitos hasta que se me vuelvan cultura de vida? Es ver que en la Biblia hay una base sólida para ver estos hábitos. O sea, que no estoy fuera de contexto. En el momento que yo quiero saber si estoy centrado en la Biblia, es ver si estos 8 hábitos tienen que ver con la palabra. Y usted y yo sabemos que sí. Prácticamente las escrituras nos hablan de estos 8 hábitos que hacen de nuestra espiritualidad una dinámica práctica. Además, ¿qué otra cosa es lo que a mí personalmente me ha motivado de estos hábitos? Que de manera científica, estamos recibiendo la información que demuestra que estos hábitos dan resultados y producen mucha salud. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué otra cosa lo ha motivado aparte de la Biblia? Hace muchos años, a través del doctor Batista, prácticamente fue mi mente introducida en ese proceso médico, en ese proceso científico de cómo la espiritualidad hace un efecto tremendo. Y yo quiero decirles que no soy la persona que yo era hace unos 15 años. La verdad no. O sea, los cambios que he logrado tener por esta vida práctica de la identidad espiritual han sido enormes. Han sido enormes. Hablar con mi esposa y con mis hijos sobre los cambios fundamentales que he tenido, eso es lo que más me motivó. Me motivó saber que estaban en la Biblia. Me motivó saber que científicamente sí dejan un resultado. Por lo tanto, la parte experiencial, o sea, el practicarlos, me generó una expectativa, una disciplina y una gran motivación. Lo que más me ha motivado en todos estos años es ver los cambios sustanciales en mi vida. Es ver los cambios sustanciales en mi familia. Por ejemplo, que yo vea hoy a mis 2 hijos haciendo lo que están haciendo espiritualmente hablando, eso me ha dado una motivación. De hecho, esta semana, y se los confieso, me la he pasado con mi esposa y dándole gracias a Dios. Porque el ejercicio en el que yo los veo a los 2, estudiando la palabra, orando, ayunando, preparándose, predicándola, eso me da a mí una enorme alegría de saber que valió la pena. Valió la pena porque no solamente me indujo a mí, me hizo crecer a mí, sino que le dejó a mis hijos una tremenda motivación de seguirlo haciendo. Así de que ya no tengo que andar detrás de ellos, sino que al contrario, que yo escucho una llamada a las 2 de la mañana, papá, es que no entiendo este pasaje, papá, es que no sé, ¿usted qué hace a las 2 de la mañana? Papá, estoy estudiando la palabra. Eso a mí me da alegría, porque entiendo que definitivamente la parte espiritual activa del ministro va a beneficiar el futuro y el destino de nuestros hijos. Entonces, hay una base bíblica que a mí me da mucha alegría, pero hay una base científica que me motivó mucho. Pero lo que más me ha movido es la experiencia.
en la parte personal lo que definitivamente le ha dejado a mi vida y a mi familia, y por eso creo que defiendo mucho constantemente los hábitos espirituales como los estoy trabajando. O sea, en otras palabras, el que yo tenga esos avances nos generan una alegría testimonial. Y el propósito es lograr mediante los hábitos mantener la llama ministerial encendida. A mí no se me ha olvidado en los 28 años que llevo que el llamado de Dios para nosotros es mantener la llama, mantener la llama. Yo no enciendo la llama, Él me la encendió. Mi trabajo es mantenerla encendida y esa llama ministerial encendida y enfocada, sobre todo enfocada en la gloria de Dios y su voluntad, bajo una unción fresca del Espíritu. ¿Y cuál es el único interés? Lo que hasta el día de hoy el Concilio de las Asambleas de Dios predica, extendiendo el reino de Dios a las generaciones. Nuestro propósito, nuestro interés debe ser el reino y no en nuestras ambiciones personales. Una vida en el Espíritu es una vida que me permite ir de las ambiciones personales al propósito del reino. Y en el propósito del reino es donde debemos crecer. Los pasajes que acabo de leer en la Biblia, en la palabra, son de Lucas. Y me llama la atención porque Lucas es médico. Lucas es médico. Entonces, ¿qué me llama la atención? Que nos permiten ver la importancia de los hábitos espirituales. Palabras como con frecuencia, según la costumbre, día tras día, hablan tanto de Cristo como la iglesia primitiva, que si tenían buenos hábitos espirituales, ellos tenían buenos hábitos espirituales como ¿qué? Como orar, estudiar las escrituras, ir al templo, y cómo estos hábitos les permitía ser tan saludables emocionalmente. Y eran tan emocionalmente saludables que se podían reunir y compartir con humildad y sencillez de corazón. ¿De qué me habla a mí estos hábitos de la oración, de la palabra, de ir al templo? ¿De qué me hablan? De carácter espiritual. Lo que yo observo es que los hábitos espirituales desarrollan en nosotros un carácter espiritual. Y eso beneficia muchísimo el reino de Dios y el ministerio. Solo en la práctica continua de los hábitos espirituales es que sufrimos verdaderos cambios. Sufrimos verdaderos y profundos cambios en la vida, en la familia y en el ministerio. He aprendido con el correr del tiempo que yo debo mantenerme en esos cambios profundos, en esos cambios verdaderos, donde mi vida va avanzando, donde mi familia va avanzando, donde el ministerio va avanzando. Una vez escuché de un gran hombre de Dios que decía: si haces las cosas y no notas cambios, detente porque lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque todo debe producir un cambio, un avance, un fruto. Así de que no podemos quedarnos ahí estancados sin ver cambios. Algo estamos haciendo mal y debemos parar. Así que cada hábito espiritual, para que logre este objetivo, requiere de otros para que se haga una realidad de calidad, de continuidad y de cambios evidentemente comprobables. Me explico. Cada hábito, para que logre alcanzar su calidad, para que logre alcanzar su continuidad y para que logre alcanzar los cambios necesarios, requieren de otros hábitos. Por ejemplo, la oración. La tarea es la práctica de una devoción profunda en 5 pasos. Es la experiencia que me ha permitido ir profundizando. Entonces, ¿de qué estoy hablando? La oración es la tarea que debemos practicar. Es el primer principio en el cual estamos trabajando. 5 pasos que me han ayudado a ir a profundizar en esa oración. ¿Cuáles son? Oración profunda, santificación profunda, adoración profunda,
intercesión profunda y profunda comunión con la palabra. En otras palabras, con el correr del tiempo quise que la oración se convirtiera en una devoción. Así que no me puedo quedar por las ramas, tengo que ir profundizando, desde luego. Eso tiene una exigencia, para poder pasar de una relación, de una oración a una relación y hacer que eso sea más profundo. Necesito que toda la actividad de la oración sea más profunda. Por eso arranco con esa oración, pero la idea es poder hacer una santificación profunda de la motivación de mi corazón. Debo orar de manera más profunda, o sea, debo llevar mi mente a una profundidad mayor para concentrar mi oración. Y a la hora de interceder, entonces cada uno de los 5 pasos tiene un propósito de llevarme a una mayor profundidad de esa oración que estoy haciendo. Esto, ¿qué es lo que nos va a llevar? Esta oración profunda de la que estoy hablando es lo que me va a permitir llegar a una sensibilización espiritual. La tarea que yo debo alcanzar en mi oración diaria es esa capacidad de sensibilidad. Y en la medida en que voy profundizando esa sensibilidad, tener una apertura mayor en la relación con Dios. Porque la idea no es hablar palabras, decir palabras, sino tener una relación y una comunicación con Dios. ¿Qué quiero lograr? Que esto lo pueda alcanzar de una manera más íntima. De una manera más íntima. Científicamente, se nos dice que de los efectos que tiene la oración sobre la capacidad del cambio en el cerebro. O sea, una persona que realmente está aplicando su vida de oración puede no solamente cumplir con lo que dice la palabra, sino demostrar científicamente los cambios y los efectos que tiene la oración sobre el cerebro. Hablan de que la buena oración puede destensionar y puede capacitar, puede expandir de manera considerable el cerebro, a tal punto que consideran que todo enfermo debe buscar la oración como una medicina. Eso lo escuché esta semana. Deben buscar la oración como una medicina. Pero ¿qué veo para que se logre esto? ¿Qué es lo que veo? Que requiere para que se convierta en un hábito saludable y no en una carga diaria, porque para muchos la oración es una carga, sino cómo lograr que se vea como un hábito saludable. ¿Qué se requiere? Al menos 3 cosas. Número 1, para tener un buen hábito de la oración cada día como una prioridad delante de Dios y como una cultura medicinal delante de Dios de nuestras vidas, se requiere del buen hábito o el hábito saludable de acostarse más temprano. Es lo que he podido ver desde la primera vez que lo escuché, desde el primer día que empecé este mentoreo con otras personas. Me acuerdo tanto que cuando yo quise bajar de peso, todo el pensamiento es, ahora que me irán a quitar de comer, ahora que me irán a quitar de comer. Y cuando me senté con los mentores en ese tiempo, me acuerdo tanto que les dije, bueno, ¿y qué tengo que dejar de comer? Y lo primero que me dijeron, no, con la comida no nos vamos a meter por ahora. Lo que vamos a cambiar es sus hábitos. Pregunta número 1, ¿a qué hora se acuesta usted? Cuando yo les hablé de a qué hora me acostaba, dijeron, Señor, esto, y me empezaron a explicar el tremendo daño que me estaba haciendo por la trasnochadera. Empezaron a hablarme de la vejez, hablarme del sistema inmunológico, hablarme de, mejor dicho, una cantidad de cosas. Señor, lo primero que vamos a trabajar es acostarse más temprano. Bajarme de la 1 a las 12, de las 12 a las 11, de las 11 a las 10. Ahora voy a las 9, prácticamente entre 9 y 9 y media. Y ahí estoy luchando porque la tarea es bajarme a las 9 y el próximo año a las 8, porque dicen la capacidad de su cerebro va a aumentar en la medida en que usted entienda que necesita descansar. Entonces, ¿dónde empecé a ver los cambios? En la medida en que me iba acostando más temprano, me podía despertar con más libertad. Entonces, mis amados, un buen hábito de la oración va a requerir de parte nuestra el hábito de acostarnos más temprano.
¿Por qué? Porque necesito descanso físico a la hora de arrodillarme a orar. Todo va a cambiar a partir de ahí. Me costó tiempo entenderlo, me costó tiempo hacerlo, pero por la gracia de Dios lo logré. Número 2, ¿qué más necesito? El dominio propio en la distracción al orar. Desde luego, una persona distraída, una persona agotada, no va a poder concentrarse, así que no va a poder entrar en las profundidades de la oración y hacer el trabajo que debe hacer. No lo va a poder hacer porque la mente está muy distraída. Una persona agotada se distrae con mucha facilidad de la parte espiritual. Así que es necesario empezar a trabajar el dominio propio en las distracciones. Eso se llama controlar la mente dispersa, porque la mente está muy dispersa por tanta actividad, por tanta preocupación, por tanta cosa y por tanta trasnochadera. Una persona que se acuesta a la 1 de la mañana, ¿qué va a poderse levantar temprano a orar? No lo va a poder hacer, y si lo hace con un tremendo esfuerzo que llega el momento en que se le va a volver es una complicación, una carga y no un deleite. Entonces es necesario entrar a comprender la importancia de tener este dominio propio sobre la distracción. Y vaya que sí que nosotros los pastores tenemos que cuidarnos en cuanto al tema de las redes sociales, que hoy es lo que más se está distrayendo. Pero número 3, necesita también de la disposición emocional y espiritual en la devoción a orar. O sea, en otras palabras, ¿por qué me levanto a orar? ¿Cuál es el propósito? Y si tengo un propósito para alcanzar, entonces debo tener la disposición, tanto emocional como espiritual, para lograrlo. Y eso solo lo voy logrando en la medida que voy estableciendo la cultura de acostarme más temprano, estar más descansado, tener la capacidad y el dominio de controlar la distracción. Por lo tanto, emocional y espiritualmente, a la hora de meterme a orar, tengo un propósito, lo persigo hasta que lo consigo. Mis amados, creo que esto es lo que hace parte de empezar a trabajar una oración más profunda. La segunda, en el caso de la palabra, la tarea es la dinámica que yo llamo los 5 pasos en las escrituras, que es tomar las escrituras con una devoción más apasionada. Porque lamentablemente cuando perdemos el buen hábito de orar, rápidamente abandonamos la palabra, o viceversa. Cuando perdemos el buen hábito de la palabra, la oración se va perdiendo. Entonces ahora que estoy teniendo el deseo de establecer este hábito, ahora me concentro más en la palabra y miro la palabra de una manera más apasionada. Con una devoción más profunda, con una devoción más responsable, con una devoción más expectante, porque yo debo tomar las escrituras no con pereza, sino con una expectativa y más con un deseo práctico o con un mayor compromiso. Cuando yo tomo la palabra, la Biblia, las escrituras de esta manera, entonces eso nos tiene que llevar a una experiencia más espiritual. Y en esa experiencia espiritual, yo creo que el solo hecho de tomar las escrituras de manera más expectante, de manera más espiritual, de manera más comprometida, donde yo leo, donde yo medito, donde yo oro, donde yo memorizo y practico la palabra, 5 pasos, eso tiene que producir algo. Ya no es la lectura por lectura, no, ahora es leerla. Desde que Dios me dio la bendición y la bendición de entrar a la escuelita, que empezó a enseñarme que la Biblia es un libro para respetar, es un libro para admirar, es un libro para contemplar, todo empezó a cambiar. Y empecé a darme cuenta que definitivamente no se trata de leer, se trata de escudriñar, porque la palabra de Dios es una voz. Así que esa voz tengo que darle tiempo a que me hable. Así que es importante leer, es importante meditar, que yo pueda decir, bueno, ¿qué me está diciendo Dios a mí?
porque es que a veces nosotros nos volvemos tan profesionales de la Biblia que solo buscamos bosquejos, y la tarea no es esa, es mi medicina, es mi alimento. ¿Qué me dice Dios? Pero luego entrar a orar en el texto, y en el texto busco la voz de Dios, busco la respuesta de Dios. Luego de eso me detengo y reviso qué fue lo que más me iluminó ese texto bíblico en mi mente, y lo llevo a aplicar, a declararlo, pero luego tomo decisiones y digo, bueno, en este pasaje bíblico, ¿qué decisión voy a tomar hoy? O sea, esa vivencia diaria de ver la palabra y la Biblia de esa manera expectativa, de esa devoción y de esa dinámica, debe llevarnos a algo mucho más profundo. Pero no solamente más profundo, más saludable, porque he venido viendo que definitivamente la palabra sí es alimento y sí es medicina. Solo que debo profundizar más en ella y alcanzaré mayor efectividad en la Biblia. Ojo, la oración, la palabra, pero ahora viene el ayuno. Y el ayuno prácticamente lo he venido tomando como un retiro espiritual. Es un retiro para mí. Y es un retiro que con el tiempo he venido entendiendo que no solamente es espiritual, es saludable y productivo. Al principio lo veía solo como lo espiritual, pero luego me di cuenta lo saludable que es para el cuerpo, para el organismo, lo saludable que es hasta para la casa, lo saludable y lo productivo que es de manera integral. ¿Por qué? Porque es algo productivo para el descanso en Dios. O sea, el ayuno, ¿para qué se debe buscar? Para descansar en el Señor, para buscar su presencia, para ser empoderado y para mejorar en la salud. Ahí fue donde más me busqué en este último tiempo y donde más empecé a crecer. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo debo verlo? En primer lugar, como disciplina y cultura. Disciplina y cultura. ¿Por qué debo ver el ayuno como una disciplina y una cultura? Para tener dominio. Dominio propio. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de consagrar las áreas débiles. O sea, en otras palabras, cuando yo encuentro algo en lo que la oración no es suficiente, puedo buscar un tiempo de ayuno. Y en ese tiempo de ayuno, mientras descanso en el Señor, busco su presencia. ¿Y qué hago? Consagrar esas áreas débiles. Fortalecer ese carácter espiritual ante la carnalidad. O buscar una respuesta de Dios a través de esa búsqueda acerca de una necesidad. O sea, me tomo más tiempo en una oración más profunda, apartándome de los alimentos para lograr un resultado mayor en mi vida espiritual. Este ayuno, y una de las personas con las que uno más aprende es definitivamente con Daniel. Como salud y limpieza. Cuando empiezo a mirar el ayuno como salud y limpieza, tengo que mencionar un poquitico al doctor Jaime, porque con él logré profundizar este tema. Él me ayudó a profundizar y con él pude aprender que el ayuno en términos de salud me ayuda a eliminar toxinas, también a mantener un cuerpo más óptimo. De hecho, una mañana compartiendo me decía claramente la cantidad de materia fecal que tenemos en el organismo que contamina, cómo en un ayuno bien dirigido empieza a eliminarse para descontaminar el cuerpo, logrando una limpieza hasta el tercer día de ayuno. Pero luego, a partir del cuarto día, si yo quiero continuar siguiendo esa limpieza, puedo llegar a tener un proceso regenerativo en el organismo. Y hasta me decía él que hasta 3 millones de células, y empezó a hablarme acerca de cuánta recuperación podría tener en la salud. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar con el buen hábito del ayuno? Puedo acercarme mejor a Dios, puedo consagrar áreas más débiles a través de una búsqueda más profunda, pero puedo limpiar mi organismo de una manera más saludable y activar mucho mejor mi interior para tener una mayor sensibilidad espiritual, discernimiento y entendimiento. ¿A dónde me llevan estos hábitos? Para ir terminando, a desarrollar un carácter más espiritual, una vida emocionalmente más sana
a disfrutar un crecimiento mayor en mi interior, a liberar más mi potencial, a tener más dominio propio sobre el mal y a llevar un gozo pleno y una vida y un ministerio con propósito. Concluyo solo diciendo esto. Los expertos, hablando de la oración, están diciendo, la oración es la ciencia que nos permite sintonizar la mente y la voluntad humana con la conciencia y la voluntad divina. Mire lo que dicen los expertos. Toda oración ardiente y profunda recibirá claramente la respuesta de Dios. Así que la meditación y la oración pueden modificar la estructura del cerebro. Orar contribuye a evitar la pérdida de la memoria, a prevenir muchas enfermedades y la demencia, el deterioro mental, pero también incide en áreas del cerebro profundamente. Y dicen ellos, y se han descubierto más de 40 efectos positivos de la oración que han sido comprobados científicamente. ¿Cuáles son ellos? Alivio del dolor, menos riesgo de fallecimiento por derrame cerebral, ataque cardíaco, optimiza el sistema inmunológico y disminuye la probabilidad de padecer ansiedad o depresión. Y quiero decirles que desde que me apropié de acompañar a mi hijo después de su accidente, después de una epicrisis que no le garantizaba la vida ni en el primer año, y 8 años trabajando con mi hijo el tema de la oración, me llevaron a mostrar que la oración sí hace cambios en el cerebro. Porque aunque los médicos me decían que se volvía loco, que esto, que lo otro, todo lo que está escrito en esa epicrisis, nada se ha cumplido en 8 años. Al contrario, la última convulsión de mi hijo me dejó estupefacto. Una convulsión rápida, una convulsión que ya no hizo daño, una convulsión que cuando él se levantó ni siquiera se dio cuenta, una convulsión que cuando terminó prácticamente a levantarse, mi hijo se levantó con una alegría cual nunca lo había visto, porque cada vez que convulsionaba era la tristeza. Dios mío, ¿cuánto se va a demorar mi hijo en recuperarse? Esta vez se levantó, papá, hay que trabajar. Y yo dije, hijo, ¿cómo estás? No, súper bien. Si no es porque le decimos que había convulsionado, ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Cristian aprendió a hacer en estos 8 años, aún más, es saber la oración como su medicina. Mis amados, quiero decirles que la vida de oración, la meditación en la palabra y el ayuno es definitivamente es hábitos espirituales que pueden modificar todo nuestro estilo de vida, desarrollar un carácter espiritual muy fuerte y emocionalmente mantenerme sano. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo empiezo? Mire, si hablamos del ayuno, no mire nada como una carga, mírelo como una dinámica. Por ejemplo, el ayuno puede empezar con un ayuno intermitente, despacio, pero crea la cultura, hay que crear la cultura hasta que se me vuelva un deleite. Puedo decirles en el nombre del Señor, ya no solo por la Biblia, ya no solo por lo que la ciencia dice, sino por esta experiencia personal y familiar, que la oración, la palabra y una vida en ayuno sí producen vida espiritual, sí nos acerca a Dios y sí nos produce salud productiva. Que Dios me los bendiga y en cualquier cosa que podamos ayudarles, ahí estamos, porque para eso existimos. Bendiciones.